Buenas tardes. Vamos a dar inicio con nuestra sesión de la semana 2 de nuestro módulo 5, nuestro segundo espacio abierto al aprendizaje. Si me pueden escribir en el chat, hola Edna, si me logran escuchar bien, para que podamos dar inicio y no tengamos ningún contratiempo. Vamos a ver, ¿me escuchan bien? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Edna. Muchísimas gracias a todos los que se están reuniendo en esta sesión o la están viendo grabada. Recordemos que nosotros componemos los espacios abiertos al aprendizaje de dos maneras. El primero, que tenemos los días miércoles, platicamos algunos temas y explicamos lo que son las actividades integradoras que tenemos que hacer en esa semana. Y los días viernes lo que hacemos es compartir algunos tips o estrategias para poder desarrollar nuestras actividades de la semana, así como para adquirir un nuevo conocimiento. Lo único que voy a hacer, porque luego yo sé que hay algunos que pues ven esta sesión como única, sin haber visto, por ejemplo, la de la semana la del miércoles. Entonces lo que voy a hacer es platicarles, explicarles de forma rápida lo que hay que hacer en cada una de las actividades y luego nos damos lo que son los tips. Muy bien, lo que voy a explicar primero es la actividad integradora 3 que tenemos en esta semana, que es la primera, investigar y argumentar. Y aquí, pues, lo que se nos pide es que tenemos que elegir una temática relacionada con el tema legalización de las drogas, pero tenemos que ver cuál es el enfoque que nosotros vamos a dar, como sería como nuestro subtema. Esto quiere decir, partiendo del tema de legalización de las drogas, yo voy a decir, ¿qué voy a decir del tema legalización de las drogas? Posiblemente los beneficios, los riesgos, la normatividad en otros países, etcétera. O sea, ¿cuál es el enfoque que yo le voy a dar o la postura que yo voy a manejar? En base a eso, yo voy a elegir dos disciplinas en las cuales voy a abordar lo que es este tema, como por ejemplo biología, derecho, sociología. Si yo, por ejemplo, elegí la normatividad en otros países en cuanto a la legalización de las drogas, posiblemente pues una de las disciplinas que me puede ayudar es el derecho, posiblemente, y otra podría ser, por ejemplo, estadística o economía, ¿no? Únicamente tengo que señalarlos. Ahora, ya que yo bien definí mi tema, mis subtemas o postura, las disciplinas que me van a ayudar en la investigación de este tema, entonces yo voy a decir qué voy a hacer para buscar la información que yo necesito. Por ejemplo, yo voy a decir, posiblemente lo que voy a hacer es consultar una biblioteca virtual. De ahí voy a revisar lo que son los periódicos relacionados con este tema, o voy a buscar ponencias, o me voy a ir a revistas especializadas que me van a dar la información que yo estoy buscando. Entonces tengo que poner como que la ruta de lo que yo voy a hacer para obtener la información. Luego, vamos a buscar en internet las dos disciplinas que nosotros elegimos y vamos a decir qué nos dicen los especialistas de esas disciplinas. No sé, médicos, noticias, científicos, investigaciones, encuestas, que va muy relacionado con el punto anterior que decíamos, ¿qué voy a hacer para poder obtener la información o qué pasos son los que yo voy a seguir? Muy bien, ya tenemos entonces pues una investigación sobre este tema. Posiblemente también en ese proceso de investigación yo me dedique a descartar algunas fuentes de consulta o algunos pasos que no me sirven de gran ayuda o no me aportan. Entonces posiblemente yo quite o a lo mejor sume otros espacios que me van a dar información que yo necesito. Entonces lo que voy a hacer es pues agregar o quitar, ¿no? Ahora, ya con la información que yo ya decidí cuál es la que me va a funcionar, me va a servir, lo que yo voy a hacer es redactar mi texto argumentativo de 2 cuartillas. Buenas tardes, Francisco. Recordemos que ya vimos, si ustedes, los que únicamente vean la sesión de los viernes como única sesión,
Les invito a revisar la sesión de los miércoles porque ahí tenemos un video sobre cómo hacer un texto argumentativo. Viene muy bien con los pasos, aunque nosotros, si yo pudiera decirles así como que a grosso modo cómo podemos hacer un texto argumentativo, primero les diría que, bueno, partimos de una estructura. Esto quiere decir, tenemos en mi texto, debo de manejar una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción es como tratar de decirle al lector más o menos qué es lo que va a encontrar en mi texto, sin obviamente profundizarlo. Nada más es como la motivación para que pueda leer mi texto. Después, en el desarrollo, yo voy a incluir lo que son los argumentos o las ideas más importantes. Entonces, aquí es momento de que yo, si yo ya elegí una postura en cuanto a la legalización de las drogas, unos subtemas, y yo ya designé mis dos disciplinas que me van a apoyar en esta información, esa investigación que yo ya hice con esta información, la voy a plasmar en el desarrollo, ¿ok? Y por último, sería, bueno, más bien, y un siguiente paso sería lo que es la conclusión. Esto quiere decir, ¿de qué manera voy a cerrar toda esta información que yo estoy presentando? A lo mejor, y yo digo, voy a incluir alguna frase que me ayude a cerrar todo esto, la idea que yo estoy presentando, o a lo mejor alguna cifra, una frase célebre, una motivación, invitación, no sé, de qué manera podemos cerrar que también sea algo impactante. Recuerden siempre que necesitamos, pues, incluir nuestras fuentes de consulta. A veces tendemos a compartir únicamente el link, pero recuérdense que compartir el link no es compartir la fuente de consulta de forma completa, ¿no? Necesitamos agregar más datos. Pueden ustedes revisar el foro en novedades y ahí se viene publicado cómo pueden citar en formato Chicago las fuentes de consulta. Entonces revisen, tenemos ahí breves materiales que procuramos que no sean muy extensos para que les ayude en citar de forma correcta, aunque eso también lo vamos a ver en un momento. Después de esto vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de investigación documental informática utilizaste? Vamos a describirla. Entonces vamos a platicar qué hicimos, ¿verdad? Para obtener la información que acudimos, posiblemente entrevistamos a alguien o acudimos todo por internet, no sé. ¿Qué es lo que hicimos para obtener la información que es la que nosotros plasmamos en la parte del desarrollo? Después tenemos que grabar un audio de 2 minutos donde vamos a explicar la importancia de considerar el enfoque de diversas disciplinas. Acuérdense, en nuestro audio no vamos a leer el texto argumentativo, sino únicamente nos vamos a basar como en el punto número 2, de por qué es importante que nosotros trabajemos con dos áreas de estudio. Entonces, ¿qué nos dan, qué nos aportan estas áreas de estudio y por qué es importante incluirlas, ¿no? Recuerden que, bueno, pueden grabar su audio en su celular, subirlo a la nube y compartir únicamente el link de esa grabación para que ustedes lo agreguen en su documento de Word. Aquí es importante, pues, hacer como un repaso de qué es lo que vamos nosotros a hacer. Primero, nuestro tema, nuestros subtemas que vienen siendo el enfoque que le vamos a dar, las dos áreas de conocimiento o disciplinas que nos van a apoyar para este enfoque, determinar cómo vamos a obtener la información y luego, obviamente, buscar la información, hacer nuestra investigación para que esto nos ayude a hacer nuestro texto argumentativo y damos respuesta a la pregunta, ¿qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Hay que escribir. Y por último, agregar la liga de lo que es el audio. Es lo que tenemos que hacer en nuestra actividad integradora número 3. Y recordemos que entonces tenemos una actividad integradora. Aquí está. Nuestra actividad integradora 4, hagamos un debate, es un foro, que recuerden que conlleva una calificación. Entonces, para lo cual aquí vamos a revisar un debate que se realizó por el Canal 11 a favor o en contra de la legalización de la marihuana y vamos a hacer 5 aportaciones como mínimo. Acuérdense que si ustedes revisan la rúbrica del foro, el foro se indica que es necesario que participen a lo largo de la semana. Entonces tenemos 5 aportaciones. Primera aportación,
incluimos argumentos a favor de la legalización de la marihuana. En la segunda aportación, un argumento en contra de la legalización de la marihuana. En la tercera aportación, incluimos nuestra postura sobre este tema. En la cuarta, debate la postura de uno de tus compañeros que sea contraria a la de ustedes. Y en la quinta, hay que responder a la réplica que se haya realizado sobre la postura que ustedes hayan presentado y hay que defenderla. En el caso de que nadie haya realizado algún comentario sobre sobre su postura de ustedes, lo que hacen es generar una conclusión en la que se defienda su postura, debatiendo alguna de las aportaciones en contra que han realizado los compañeros. No te preocupes. Quien acaba de ingresar, ZT, podrías renombrarte porque acuérdate que paso asistencia, entonces no sé quién eres. Acuérdate que en participantes te ubicas y como que ubican dos medio recuadritos y le das donde dice more o más y dice rename o renombrar para que pongas tu nombre de forma correcta y así. Y así yo pueda poner la lista correctamente, porque si no, no tengo el nombre. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Recuerden, Sandra, a ver, déjame ver. No es el de Sandra, es el de ZT. Sandra sí lo veo, pero me refiero al que dice ZT Blade S. Ok. Recuerden que en el foro nosotros debemos de fomentar el respeto y la tolerancia. Nos podemos encontrar personas a lo mejor que están a favor de la legalización y yo estoy en contra, o al revés, que yo estoy en contra y ellos están a favor. Bueno, como sea, ¿no? Que sea totalmente opuesto a lo que yo pienso. Nos conducimos con respeto, respetamos las opiniones y nos quedamos con aquello que nos ayude y nos construya. Entonces, sí estamos nosotros pues trabajando en un punto de debate, pero obviamente con respeto y aportando, ¿no? No es únicamente como vamos a entrar en la parte del pleito, porque no es ese no es el punto, sino más bien, gracias, sino más bien que lo podamos hacer de forma correcta y que nos ayude a construir, ¿no? Ahora sí, espérenme un segundito, que ya saben que tengo que poner las asistencias. Ya. Si nadie te comentas, es lo que dicen en la última contribución después del punto. Dice, en caso de que no hayan replicado tu postura, en esta última participación genera una conclusión en la que defiendas tu postura debatiendo algunas de las aportaciones en contra que han realizado tus compañeros durante el desarrollo del foro. Eso es lo que hacemos, ¿no? Porque luego nuestras aportaciones pues se quedan entre todo el mar de aportaciones en el foro y posiblemente alguien no las vean y no comenten nuestra postura. Entonces, por eso se genera una opción más de lo que podemos hacer en este punto. Muy bien, pues voy a quitar esta presentación y me voy a ir con la otra. Recuerden que si requieren, ustedes pueden revisar la presentación. El video que está el día miércoles está en el foro Novedades, ya está ahí la liga para que ustedes lo puedan revisar y puedan ver lo que ahí se les está comentando, o los videos, o no sé, repasar en un punto. Bueno, nos vamos con los tips de la semana número 2. Primero tenemos cómo grabar un audio con el celular. De nueva cuenta, perdón, los voy a volver a sacar. Pero es que ya tengo esta página, entonces lo que voy a hacer es llevarlos a ella. Aquí está. Sabemos que siempre en las actividades les dicen, comúnmente todas, o más bien todas las actividades, en alguna de ellas, nos invita a que tenemos que grabar un audio y subir la liga de ese audio y pegar el link en nuestro documento que estemos presentando. Entonces aquí
Este material que yo ya les compartí en el foro de novedades les ayuda o les enseña cómo grabar un audio en su celular. Entonces les voy a explicar la estructura de cómo está esta presentación. Me gusta mucho porque nos lleva mucho como al paso a paso de cómo debemos de hacerlo. Entonces nos dice, por ejemplo, si tienes un iPhone, que comúnmente vamos a hacer más o menos exactamente lo mismo. Ahorita me voy a detener en el de... Ay, en el de acá abajo, espérenme. Mm, 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 Aquí está, Android. Sí, más o menos hacemos exactamente lo mismo, pero les digo que ustedes puedan revisar este material, ¿no? Me voy en Android, por ejemplo. En Android lo que buscamos, y mismo vamos a hacer si tenemos un momento un iPhone, vamos a buscar una aplicación de grabación de voz en nuestro dispositivo. Ya comúnmente casi la mayoría de los celulares tienen una aplicación, pero si no, lo que pueden hacer ustedes es irse a la tienda que les da. Muy bien, ya que alguien ya descargó la aplicación. Ah, Sandra, muy bien. Muy bien, entonces se van, por ejemplo, a la tienda que les da el servicio en su celular y buscan aplicaciones de voz, grabación de voz. Entonces, comúnmente la mayoría que tienen, casi son todas gratuitas, descarguen una gratuita. Entonces, permita que se instalen en su celular para que sea más fácil ustedes la grabación. Entonces, lo que hacen es instalar esa aplicación que ustedes hayan seleccionado, como aquí tenemos Voice Recorder, entonces ahí ustedes simplemente la instalan. Aquí está, revisan la lista y obviamente instalan, ¿no? Entonces ya la van a ver dentro de este menú de opciones que tienen ustedes para trabajar en su celular, pues van a encontrar la aplicación que ustedes obviamente seleccionaron. Entonces se va a colocar en su panel de aplicaciones y ya la van a poder trabajar. Cuando ingresan a ella, entonces les va a aparecer algo más o menos así. Tienen comúnmente un botón de record que está como en color rojo. Y entonces ustedes ya para el momento de que ya vayan a grabar, ya tienen que haber elegido qué es lo que van a decir para que directamente ya empiezan a grabar. Entonces van a apretar el botón y empiezan a hacer una nueva grabación. Acuérdense de acercarse al celular y obviamente que sus manos no tapen el micrófono con el cual ustedes vayan grabando que esté en el celular, ¿no? Recuerden que al final, pues obviamente pueden hacer una revisión de que lo hayan hecho de forma correcta. Entonces, cuando ustedes pueden pausar la grabación o obviamente terminarla, aquí tienen un botoncito para poderla detener y con eso finalizan la grabación. Entonces se va a quedar aquí un documento, un audio, documento de audio, donde aquí va a venir la grabación de ustedes. Entonces, pues los invito a revisarla, como me te van a contar el play para poder revisarla para que no se metan en el punto o en el meollo del punto de que tengan que editar, ¿no? Entonces, una vez que ustedes la tengan, dice que van a encontrar un botón en el mismo link de su grabación. Van a encontrar un botón que diga compartir para enviar la grabación a otra persona o bien la pueden mandar a su correo electrónico, ustedes mismos se la mandan. Si no tiene la opción de compartirlo, por ejemplo, la nube, como viene siendo Google Drive o Dropbox, entonces, pues mándensela ustedes mismos a su correo y entonces cuando abran su correo, entonces ya la van a poder subir. Lo descargan y la van a poder subir a Google Drive para que puedan copiar lo que es el link únicamente de ese documento, como lo vimos en la sesión pasada. Acuérdense, si ustedes lo suben a Google Drive o Dropbox, no es necesario que ustedes copien toda la liga de donde están todos los documentos de que ustedes han ido subiendo. Lo que van a hacer es ubicarse nada más en ese documento, seleccionarlo y buscar la opción que diga obtener enlace. Entonces le van a dar clic ahí en obtener enlace y ustedes lo que van a hacer es obtener el enlace y van a obtener el link. Entonces ese link pues ya lo pegan en su documento de Word después del texto argumentativo que ustedes hayan redactado. Y así lo vamos a hacer. La sesión del miércoles se les compartió cómo pueden hacerlo por medio de Canva. Por si alguno está interesado, vea la grabación del día miércoles. Casi al final dimos una explicación de cómo podemos grabar un audio por medio de Canva, donde eliminamos lo que es la cámara
donde se hace, donde podía grabar nuestro rostro y únicamente nos quedamos con el audio, nuestra voz. Entonces con eso podemos grabar y ahí mismo no hay que subirlo a la nube, sino lo compartimos solo en ver y con eso podemos grabar el link y ya nos llevamos lo que es el documento. Muy bien. Entonces, para que ustedes puedan verlo, les digo, este material ustedes ya lo tienen y lo llevan muy paso a paso como pueden grabar, pero tan sencillo como es descargar una aplicación de grabación de voz, hacer la grabación y mandar el link a algún espacio correspondiente para que ustedes puedan obtenerlo. Muy bien, vuelvo a sacar este y me voy a ir a ponerle la semana 2. Vamos a hacerlo grande. Muy bien, entonces me voy ahora. Vamos con la parte de los argumentos. Hemos trabajado con muchos argumentos desde la semana número 1, primero identificando en un texto lo que son los argumentos que nos presenta el autor y después nosotros empezando a construir uno, ¿no? Terminamos con la actividad integradora número 2 de esa semana, donde pues ya trabajamos construyendo varios argumentos que nos llevaron a la elaboración de un ensayo. Entonces, en esta semana pues también seguimos ya trabajando sobre un tema en específico y construyendo un texto argumentativo. ¿Cuáles son, por ejemplo, en este tema de los argumentos, lo que debes evitar al argumentar? Para que la argumentación sea correcta, los razonamientos deben estar sujetos a las leyes de la lógica. Si no estamos frente a una mala argumentación, esto quiere decir, si por ejemplo yo voy a hablar acerca de la importancia de no tirar basura en la calle, pues posiblemente yo muestre como argumento algo que es muy ilógico, ¿no? Yo puedo decir que va a haber 1 millón de personas recogiendo la basura en las calles, barriendo la basura en las calles, y viene siendo algo ilógico, ¿no? Posiblemente es más lógico que empecemos a fomentar en nosotros la conciencia de no tirar la basura en las calles. Entonces siempre debemos ir mostrando argumentos que sean lógicos. Esto me refiero también válidos, ¿no? Que no queden, a veces pensamos como en la quinta nube o en el cielo o en la atmósfera y no son alcanzables. Yo creo que esto es un punto muy válido que nosotros podemos determinar para saber que estamos trabajando con un buen argumento. Una mala argumentación se produce por la ignorancia o inexperiencia del argumentador. Esto quiere decir también porque no hizo una investigación. Si partimos de que no es una investigación, obviamente no tiene conocimiento sobre el tema y únicamente va a inventar, que puede ser algo muy ilógico. Con la intención consciente de convencer al destinatario de un mensaje por medios no racionales. O sea, yo estoy obsesionada con que tengo que convencer a mi lector, ¿no? A mi destinatario. Pero entonces no le presento argumentos válidos, no le presento argumentos confiables, no le presento argumentos alcanzables. Entonces, mucho cuidado con esa parte también. ¿Y para qué me sirve argumentar? Vamos a justificar nuestros pensamientos o comportamientos. Nos sirve también para persuadir a los demás de nuestros puntos de vista, influir sobre el comportamiento de los otros, como base para la toma de decisiones. Vemos todos estos puntos que podemos hacer al argumentar y no, yo no quiero que nos vayamos con la idea de que si sé argumentar casi voy a tener el control sobre todos los demás, porque esa no es la finalidad. Debemos de partir de que tenemos una buena investigación, por lo cual generamos un buen punto de vista y por lo cual tenemos un buen tema dentro de la parte ética, o sea, la parte noble, la parte de compartimos esto para mejora de todos, para el ganar, ganar, ¿no? Entonces, eso es lo que me sirve el argumentar. Cuando yo estoy hablando del ganar, ganar, cuando yo estoy hablando de que puedo hacerlo obviamente bien, tengo algo que decir que obviamente nos va a aportar a todos, entonces para eso obviamente me sirve argumentar, ¿no? ¿Cuál sería la estructura de un texto argumentativo? Como ya lo comentamos hace un momento, aquí nos presenta algunas partes, presentación que sería como nuestra introducción. Hay que dar a conocer el tema sobre el cual se va a hablar de manera clara y atractiva para despertar el interés del otro.
Quiere decir, el inicio debe de ser algo que llame el interés del público. No sé, si vamos a hacer un texto argumentativo y lo voy a escribir, entonces va a ser para el público lector. Si yo voy a decir algo, pues obviamente es para el público que me va a escuchar. Entonces debemos despertar el interés. Las primeras líneas o los primeros minutos son importantes, por eso trabajamos con la parte de la introducción. La tesis se exponen los hechos fundamentales que ayudan a presentar la postura frente al tema. Aquí yo les voy a decir cuál es la postura que yo tengo del tema. Acuérdense que nuestro tema es legalización de las drogas, pero yo debo decir cuál es la postura que yo tengo, qué enfoque le voy a dar. En base a eso presentamos nuestra argumentación, se entrega los argumentos que ayudan a sostener o entender la postura o la tesis que presentamos. Pero acuérdense que para llegar a este punto yo ya hice una investigación, entonces la cual la voy a plasmar aquí. La conclusión es la parte final en que se resume lo expuesto, recogiendo la tesis y los principales argumentos planteados en el discurso. Es la oportunidad que tenemos de terminar de convencer al destinatario de nuestras ideas y obviamente nuestras opiniones. Dice, es la última oportunidad, ¿no? Es el momento culminante en que ya ahí tengo que decirle algo y tengo que concluir o tengo que reforzar. Lo voy a hacer en la parte de la conclusión. Pero acuérdense que dentro de un texto argumentativo, lo más fuerte está en el desarrollo, que viene siendo lo que comprende nuestra tesis y nuestra argumentación, porque ahí va, obviamente, lo más importante. No perdamos de vista este punto. Es donde va lo más valioso, obviamente, de nuestro texto argumentativo e incluir, obviamente, nuestros fuentes de consulta. Vamos a ver este video sobre qué es un texto argumentativo con ejemplos para que terminemos de reforzar este tema. Así que vamos a verlo y escucharlo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal Aula Virtual. En este video particularmente estaremos viendo qué es un texto argumentativo, cuál es el objetivo que se busca, qué función cumple, cuáles son las características para poder identificar cuál es su estructura, es decir, cómo está formado. Y finalmente veremos las clases de argumentos que existen. Entonces, comencemos. Muy bien, primero que nada, definamos qué es un argumento. En función a eso, nos adentraremos al tema. Según la RAE, Real Academia Española, nos dice que tiene distintos términos y que estos términos funcionan como sinónimos. Veamos cuáles son esos términos. Son aducir, alegar, disputar, discutir. Todos los términos mencionados engloban un objetivo, que es defender una opinión, ya sea en forma oral, visual o escrita. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con todo esto? La conclusión es de que el argumento es una serie de fundamentos para convencer al receptor. Ahora sí, entremos al tema de lleno, comenzando con la siguiente interrogante. ¿Qué es un texto argumentativo? Es aquel texto que primero nos plantea una postura frente al tema, la cual se va a defender a través de los argumentos. Hago hincapié en este punto diciendo lo siguiente. Al crear un texto argumentativo, no solo se realiza para poder sustentar nuestra idea, sino que también se realiza para rebatir una idea contraria. ¿Y cuál es la intención comunicativa que busca un texto argumentativo? Todo texto argumentativo tiene la intención de convencer o persuadir, no hay más. Un texto argumentativo que trata de convencer a través de los argumentos nos da datos completos, hechos comprobables que se pueden verificar en la realidad. Ejemplo, datos estadísticos, proyectos de investigación, etc. ¿Y qué pasa si no tengo datos o hechos comprobables? ¿Qué hago? Pues bien, nos queda la otra alternativa que es emplear la persuasión. ¿Pero qué es la persuasión? El principal enfoque que tiene la persuasión es apelar nuestros sentimientos, nuestras emociones. En otras palabras, despierta los sentimientos y de esa manera busca cambiar su postura del lector o que acepte la idea del autor. Entonces, ¿qué función cumple un texto argumentativo? Cumplen tres funciones. El primero de ellas es la apelativa, que es cuando se utiliza la persuasión, y la segunda es la representativa,
cuando nos informamos respecto a un tema. Y por último tendríamos la expresiva. Es la percepción u opinión de una persona, es decir, es de manera subjetiva. Pues bien, ahora pasemos a ver cuáles son las características para poder identificar un texto argumentativo. Primera característica, siempre va a ser un tema controversial, un tema que motive la discusión. La segunda característica de un texto argumentativo es la postura. Es aquí donde podemos identificar los puntos de vista que está dando a conocer la otra persona. Por último tendríamos la utilización de la persuasión o que trata de convencer. Bien, pasemos a ver ahora cuál es su estructura de un texto argumentativo. Pues son dos, el tema y la tesis. El tema es aquello de lo que se tratará el texto. Y aquí pongo un ejemplo, la actividad física en la niñez. Y pasemos a la tesis. Es aquí donde voy a tomar una postura, ya sea a favor o en contra. En este caso lo voy a tomar a favor. La actividad física en la niñez es muy importante. Y así poder dar una serie de argumentos para la realización de mi texto. ¿Y cuáles son las partes de un texto argumentativo? Pues tienen tres partes, la tesis, el argumento y la conclusión. La tesis es una oración enunciativa breve y contundente que está escrita en forma clara para evitar ambigüedades. Es directa, dado que debe responder al problema planteado y para así poder ser defendido con argumentos. Una tesis se considera como la afirmación derivada de una hipótesis, para lo cual puede o no existir ningún tipo de evidencia. La tesis se interpreta generalmente en una proposición demostrable, cuyo objetivo consiste en hacer válida una idea. El argumento son las ideas, razones, fundamentos que conforman o rechazan la tesis según lo que se pretenda. 3. Conclusión. Es la idea de cierre de todo el tema que sintetiza una postura final y también puede incluirse un llamado a la acción. Finalmente veamos cuáles son las clases de argumentos que existen. Primero, los argumentos de hecho. Son los que se basan en pruebas concretas que se pueden comprobar. También existe por otro lado los argumentos de autoridad. Es cuando respaldamos en la opinión de un experto en la materia. Del mismo modo existen argumentos racionales, que son los que parten de lo que son verdades o posiciones de la mayoría de la sociedad. Y finalmente los argumentos sentimentales, que son los que apelan a remover los sentimientos del receptor. Son aducir, alegar, concretas que se pueden comprobar, son los que parten de lo que son. Ah, me dicen que mm, les decía porque obviamente no me escuchan. Les decía que lo que voy a hacer ahorita es subir la grabación de esta sesión, entonces si quieren, abra la grabación de la sesión y véanlo a partir del minuto 30, 32 más o menos, va a empezar lo que es el video, para que ustedes lo puedan ir revisando. Por eso me detuve aquí
en esta parte que yo creo que es muy visual lo que tenemos que presentar, ¿no? Aquí viene nuestro título, nuestra tesis o introducción, que es lo que hemos estado platicando. Los tres argumentos, en este caso 3 ideas que está presentando el autor y obviamente su conclusión. Acuérdense también de incluir siempre lo que son las fuentes de consulta. Muy bien. Entonces, también vamos a un tema de las fuentes de consulta, las citas, por ejemplo. Y recordemos que ya lo hemos visto, pero es muy importante saber que podemos hacerlo desde Word. Acuérdense que nosotros incluir los formatos quiere decir la forma en que nosotros vamos a presentar los datos de la fuente a la cual nosotros acudimos. Entonces, podemos trabajar lo que es en Word, que ya lo vimos también la semana pasada. Aquí lo tienen ustedes de forma muy visual. Cuando están en Word, se van a referencias y aquí en estilo le van a cambiar el estilo según el formato que ustedes vayan a trabajar, que en este caso Chicago. Ahí ustedes van a poderlo trabajar. Entonces le van a poder insertar, dar clic en insertar la cita, agrega nueva fuente y entonces crear fuente, van a poner el tipo de fuente y los datos obviamente de lo que ustedes han, de los datos obviamente de la fuente de consulta a la cual ustedes acudieron. O sea, les dice más o menos qué datos son los que le van a pedir. Recuerden que una vez que ustedes ya tienen los datos, aquí por ejemplo aquí está agrega nueva fuente. Vamos para acá. Cuando ustedes ya incluyeron los datos, ya únicamente, ya tuvieron el almacenaje de todas las fuentes de consulta a las cuales ustedes acudieron, le pueden dar clic en insertar cita y van a venir ahí, les va a abrir un listado de todas las fuentes a las cuales ustedes acudieron, únicamente van a señalar la que quieren ocupar y la van a poder ustedes colocar. Aquí tienen, ¿no? Crear fuente y aquí viene lo que son los datos. Recuérdense, en crear fuente también ustedes van a poder descargar aquí en esta flechita que viene abajo el tipo de fuente, un sitio web, un libro, un artículo, periódico, etcétera. Y entonces esto se va a cambiar dependiendo de los datos que les va a pedir. Acuérdense que primero partimos de definir el formato, luego vamos a insertar bibliografía, entonces ya les va a pedir que en crear fuente les va a pedir cuál es el tipo de fuente que van ustedes a crear. Ya le dan la que ustedes quieran y entonces les va a pedir los datos, ponen los datos, le van a dar a aceptar y con eso ya van ustedes a incluir los datos de esa fuente de consulta para que ustedes así lo puedan hacer y ya puedan tener ahí el almacenaje de todas las fuentes de consulta a las cuales ustedes acudieron. Pero comúnmente nosotros nos encontramos, ¿verdad? Los contextos que a veces nosotros queremos hacer la paráfrasis. El acto de paráfrasis implica decir en nuestras propias palabras las ideas e información de una fuente de trabajo. Cuando un texto ha sido parafraseado, se debe incluir una cita adecuada. Vamos a hacer estos pasos para ayudarnos a parafrasear. Antes de leer o ver el texto, revisar las ideas similares para obtener más información sobre el tema. Esto obviamente nos ayudará a familiarizarnos con el vocabulario y con todas las ideas relacionadas con el tema. Quiere decir, podemos acudir a otras fuentes de consulta para obtener mayor información. Luego, lea y vuelva a leer el pasaje y luego determine lo que significa. Intenta descifrar la idea principal y los argumentos que el autor está mostrando. ¿Cuál es el tema principal? Y obviamente, ¿qué argumentos e ideas están apoyando ese tema? Reflexiona sobre su comprensión del texto y hágase la siguiente pregunta. ¿Qué significa esto? Cuando es necesario, retrocede y vuelva a leer el texto de principio a fin. Busque palabras desconocidas en un diccionario para ayudarse a entender el significado. Nos vamos a hacer la pregunta si realmente entendimos lo que venía en el texto o si a lo mejor encontramos algunas palabras que no sabemos qué significan y a lo mejor son un obstáculo para no lograr la comprensión del todo del texto. Entonces, identifiquemos esas palabras, busquémoslas y al saber su significado va a tener mayor sentido lo que nosotros estamos leyendo.
Intente parafrasear el texto en voz alta antes de escribir. Explique la idea principal del texto a un compañero por su cuenta para practicar ponerla en sus propias palabras. Esto quiere decir, con mis propias palabras yo tengo que tratar de decir lo que yo encontré en el texto. Parafrasea el texto y escriba el significado en sus propias palabras. Considere cómo puede cambiar la estructura de una oración o construirla de nuevas maneras. Compara su versión con la original y asegúrese que el significado siga siendo el mismo. O sea, que no cambiamos la esencia del texto, sino simplemente lo compartimos con nuestras palabras. Acredite al autor inicial con una cita después de su texto parafraseado y no olvide incluir la fuente al final de su trabajo. Posiblemente puedo poner yo los datos del autor de ese conocimiento que yo estoy compartiendo y al final ya de todo mi documento, yo ya cuando lo termine de escribir, yo voy a incluir la fuente de consulta de forma completa. Dice, ante la duda, sigue esta regla. Lea, piense y repita en sus propias palabras. Esto quiere decir hacer una paráfrasis, pero sin olvidarnos darle el reconocimiento, o sea, acreditar al autor de ese conocimiento que yo estoy parafraseando. Muy bien. Es algo que podemos hacer. Y también dentro de nuestro foro, que es nuestra segunda actividad integradora de esta semana, pues nosotros participamos lo que es en un debate. ¿Cuáles serían algunas actitudes correctas para participar en un debate? Hablar tan pronto tengamos una buena idea. Tenemos una buena idea, una buena aportación, lo colocamos en el foro. Escuchar a los demás es cuando se nos pide que nosotros aportemos algún comentario de alguna aportación que ha hecho algún compañero. Para lo cual, bueno, en este caso no tenemos la parte de esperar nuestro turno, pero sí, tenemos que hacer una serie de aportaciones y en alguna de ellas comentamos sobre las aportaciones de los demás. Convencer a los demás por todos los medios de nuestra opinión. Recordemos que aquí debemos de fomentar el respeto y la tolerancia y mostrar argumentos que van a apoyar lo que yo estoy diciendo. Y sobre todo mantener el respeto hacia los demás, hacia esas opiniones que vamos a encontrar, sin la necesidad obviamente de entrar en un pleito, sino más bien estamos debatiendo para encontrar conocimientos y con esto juntos construir la comunidad de aprendizaje en la que nos encontramos. No sé si hasta el momento tenemos alguna duda, dudas que tengamos. No, los demás, no tenemos, no. No, muy bien. Acuérdense que si tienen alguna duda, compártamela dentro de la plataforma para poder ayudarlos a resolverla lo más pronto posible. Les comparto mi frase de la semana. No se vayan a ir ahorita, déjenme volver a repasar quiénes estamos. Después ahorita de mi frase que dice, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos, obviamente, que superemos. Y yo creo que en la vida siempre vamos a encontrar obstáculos y lo que tenemos que hacer es pues hacerlos a un lado y superarlos, ¿no? Para que podamos salir adelante. No se vayan, déjenme ver que tenga todos. Ok, está Edna, está Francisco, está Sana y está Sharon. Ok, muy bien, estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Muchísimas gracias por su presencia, lo sigo viendo en la plataforma de Prepa en Línea CEP. Dentro de unos minutos más voy a subir la grabación de esta sesión, por si ustedes gustan verla o repasar algunos puntos importantes. Que tengan una excelente noche y excelente fin de semana. Cuídense mucho.